Capítulo 1. El prejuicio de los Narlock. En los grandes salones de Ciara, la ciudad capital del imperio Narlock, la princesa Sara estaba sentada con un aire de desdén real. El salón era una maravilla de belleza retorcida. Pilares translúcidos de cuarzo se curvaban en espiral hacia los altos techos que reflejaban las luces brillantes que bailaban como 1000 estrellas diminutas. Cada detalle hablaba de una civilización que valoraba la elegancia, la precisión y la perfección. Pero nada de eso agradaba a Sara hoy. La razón de su descontento era que, a solo 20 pies de distancia, había un humano, una criatura a la que había aprendido a odiar desde que era niña. El nombre del hombre era Embajador Noes, enviado desde la Tierra como representante para solidificar la alianza entre los humanos y el imperio del Ajo. Su baja figura musculosa estaba envuelta en un rígido uniforme militar. Sus ojos eran de un tono marrón opaco y su piel carecía de los tonos brillantes de los que los Nars se enorgullecían tanto. Él lucía sorprendentemente simple, bajo, brutal y totalmente poco cómodo. Ella desvió su mirada, no queriendo reconocer su presencia más de lo necesario. Su padre, emperador Locker, estaba hablando con el embajador humano en tonos cálidos y de bienvenida, una cortesía que Sara encontró nauseable. Las escamas del emperador brillaban con un tono sereno de violeta, mientras hacía un gesto para que Noa se uniera a ellos en la fiesta. Los humanos habían demostrado recientemente su valía en una batalla contra la raza alienígena nómada y viciosa Tararín, que había amenazado las fronteras del Ajo. Era un crucero humano, el que había cambiado el rumbo de esa escaramuza, y el padre de Sara había insistido en esta alianza formal, celebración. Los humanos son crudos y bárbaros. Padre Sara había argumentado semanas antes de la celebración. ¿Por qué nos rebajaríamos a formar una alianza con ellos? Porque ellos tienen fuerza donde nosotros la tenemos. El emperador de belleza Locker había respondido su mirada inquebrantable y no podemos permitirnos el lujo de subestimarlos. La resiliencia de la humanidad es tan notable como asentarse. Sara no compartía la visión pragmática de su padre. Había escuchado historias de planetas del mundo humano con vastas extensiones urbanas, páramos e industrias que arrojaban contaminación a los cielos. Los humanos carecían del refinamiento de los ajos y ella resentía la alianza. No se habían ganado el derecho a caminar entre la nobleza del imperio. Su regreso al presente. Cuando Noa se acercó a ella y le ofreció un asentimiento a cortés. «Princesa Sara», dijo con su voz respeto F, aunque detectó un indicio de cansancio. «Es un honor conocerte finalmente». La respuesta de Sara fue genial. «El honor es tuyo. Estoy seguro. Espero que encuentres nuestra cultura esclarecedora». «Ya lo he hecho», Noa respondió de manera uniforme, aunque no parecía inmutarse por su tono sexy. «Tu civilización es realmente única». Sara entrecerró los ojos. «Estoy seguro de que debe ser bastante diferente a la tuya». «Oh, lo es», Noa dijo, y su mirada pareció suavizarse. «Pero yo creo que hay belleza y diversidad. ¿No es así, princesa?», se burló alejándose de él. «Veremos si tu especie puede demostrar que es digna de tal belleza», dijo terminando la conversación mientras se dirigía al lado de su padre. La noche se alargó y Sara hizo lo mejor que pudo para evitar cualquier interacción con los humanos que estaban torpemente parados entre los elegantes y retorcidos nobles. Las diferencias eran más rígidas que los narcos con sus físicos. Esculturales ojos iridiscentes e intrincada vestimenta formal contrastaban marcadamente con el atuendo opaco y rasgos poco destacables del zumbido. Sara se encontró apretando la mandíbula cada vez que veía a uno de ellos. El banquete terminó con una danza ceremonial realizada por artistas del Ajo, cuyos movimientos fluidos parecían desafiar la gravedad. Sara consiguió a los humanos con el rabillo del ojo, esperando ver su reacción, esperando atraparlos torpemente o actuando tontamente ante ella. Embajador sorpresa. Noa observar con una expresión de genuina admiración, sus ojos siguiendo a los bailarines con una intensidad que ella no había esperado. No había burla en su mirada, solo sincero aprecio.
Eso la molestó más tarde esa noche después de que las festividades habían terminado. Sara se retiró a su balcón privado con vista a la ciudad cristalina de Sara. Las lunas gemelas colgaban bajas en el cielo, arrojando un pálido resplandor sobre el paisaje. Era una vista que ella siempre había considerado reconfortante, pero esta noche sus pensamientos estaban preocupados. ¿Por qué su padre había insistido en esta alianza? ¿Qué podrían ofrecer estos humanos que los Gars no poseyeran ya? ¿Hermosa noche no es una voz? Interrumpió sus pensamientos y se giró para ver a Noah de pie en el arco. A una distancia respetuosa, él ya no tenía su atuendo formal. Ahora vestía un traje práctico y sencillo que de alguna manera lo hacía parecer menos ofensivo. ¿Qué estás haciendo aquí, humano? Espetó. Esta es mi cuarto privado, vine a disculparme, dijo Noah con calma. Si te ofendí de alguna manera, no fue mi intención. Entiendo cuán extraño debe parecer todo esto. Nuestras culturas son muy diferentes. Sara se cruzó de brazos, su postura defensiva. No presumas de entenderme a mí o a mi gente. No admitió Noah su mirada. Sincero. Pero eso no significa que no lo intento algo. En su tono, captó a Sara con la guardia baja. Habló no con arrogancia, sino con humildad. Una humildad nunca se había asociado con humanos. Eso la puso nervioso y le dio la espalda mirando la ciudad una vez más. ¿Crees que somos feos? Noah preguntó de arrepentimiento, su voz tan tranquila que ella casi no lo escuché. Sí, dijo Sara fríamente. Tú no eres como nosotros, te falta gracia, refinamiento y belleza. Eres muy tosca. Hubo un largo silencio y Sara esperaba que se enojara para arremeter, pero él solo suspiró. Tal vez tengas razón, dijo suavemente. Pero hay más en nosotros que las apariencias, princesa. Tal vez algún día verás que ella quería desestimar sus palabras. Pero había algo en ellas que persistían, algo que ella no podía definir bien. Cuando Noah se inclinó ligeramente y la dejó en soledad. Sara. Quedé con una extraña sensación en su pecho, una mezcla de frustración y curiosidad. Siempre había creído que los humanos estaban por debajo de ella, indignos de respeto. Sin embargo, por primera vez se encontró preguntándose si estaba equivocada, y ese pensamiento la aterró. Capítulo ISO 2. Un rescate inesperado. Semanas después de la celebración de la alianza, la estabilidad del imperio narcisista fue destruida por la ONU impactante y una amenaza inesperada, un nuevo enemigo con tecnología más avanzada que todo lo que el narcisista se había enfrentado alguna vez, estaba arrasando las colonias exteriores. Informes de ataques brutales y aniquilación completa de asentamientos enteros inundaron desde la frontera galáctica. El pánico entre la nobleza del Ajo era palpable cuando se reunieron en la sala de guerra, una cámara cavernosa debajo del palacio, donde los mapas holográficos parpadeaban con imágenes de ciudades en llamas y defensas fracturadas. La princesa Sara, decidida a demostrar su valor en la ausencia de su padre, se sentó a la cabeza de la mesa con una máscara de autoridad tranquila. La flota alienígena había llegado a Vexi, una colonia de suministros críticos en el borde del espacio del Ajo, y el tiempo se estaba agotando. Las tensiones eran altas y todos los asesores y los líderes militares en la sala competían por su atención. Sus voces se fusionaron en una caótica cacofonía de aviones y miedos. El general Carval Zara interrumpió. Su voz atravesó el ruido. ¿Cuál es el estado de nuestra flota 3 más cercana? Días de distancia, princesa. El canoso general respondió, su rostro sombrío, para cuando lleguen. La colonia estará perdida, no tenemos tiempo. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Sara presionó sintiendo un frío pavor instalarse en su estómago. Vex era un eje para las rutas de suministro del imperio, y su pérdida dejaría sus defensas paralizadas. La sala quedó en silencio, todos sabían las implicaciones de perder a Vex, pero nadie tenía una solución excepto Sara, cuyos ojos estaban fijos en la proyección holográfica que mostraba el sector en medio de las imágenes cambiantes de naves en llamas y colonias devastadas. Un solo indicador brillaba en el borde del mapa,
Una nave humana, el Starhawk, patrullando cerca de la frontera del Ajo. Los humanos dijeron su tono. Resuelto su crucero. El Starhawk está lo suficientemente cerca para llegar a Vexi antes de que nuestra flota. Un murmullo de incredulidad ondeó por la habitación. «No puedes hablar en serio». Uno de los asesores protestó. «No están listas para una batalla de esta escalada, no. Tenemos otra opción», dijo Sara con su mirada fría e inquebrantable. «Si no hacemos nada, Vexi caerá. Starhawk es nuestra mejor opción y yo supervisaré personalmente la operación pretendiente poner el destino de nuestra colonia en manos humanas, General Carval». La voz era escéptica y Sara lo sabía. Hablaba por muchos en la sala. «No», ella respondió poniéndose de pie con su expresión feroz. «Tengo la intención de liderarlos yo misma». El consejo quedó atónito en silencio, y la palabra de Sara se convirtió en ley. En una hora estaba en una lanzadera rumbo a la nave humana, su estómago revuelto con una mezcla de ira, determinación y un indicio de algo que se negaba a nombrar miedo. Odiaba que hubiera llegado a esto, confiando en aquellos que consideraban inferiores, pero el destino de su gente superaba su desagrado personal cuando pisó la fría cubierta de metal de la estrella. Sara fue recibida por el embajador humano Noah Reese. Su rostro estaba serio, pero había un destello de sorpresa en sus ojos cuando la vio parada allí, envuelta en la armadura de batalla real del traje NAR de placas reflectantes que parecían zumbar con energía. «Princesa Sara», dijo inclinando la cabeza con un gesto respetuoso. «No esperaba verte. Estoy aquí porque no tengo otra opción», dijo, rozándolo bruscamente. «Tu nave es la única al alcance para salvar a Vexi, y tengo la intención de asegurarme de que no falles». Él no se inmutó ante su tono frío en su lugar. Caminó a su lado mientras caminamos hacia el centro de comando. «Haremos todo lo que podamos». Él prometió que Vexi sostendría el puente del Starhawk. Era un marcado contraste con el elegante Ajo. Las salas de guerra funcionan sobre la forma con consolas utilitarios y pantallas holográficas que mostraban la batalla que se acercaba con vívidos detalles. Los ojos de Sara escanearon la habitación notando la forma en que la tripulación humana se mueve con una urgencia concentrada. No esperaba que no hubiera movimiento desperdiciado, ninguna vacilación a pesar de su renuencia. Tuvo que admitir que eran eficientes. «Prepárense para el hiperespacio». El capitán Haynes ordenó desde el centro del puente. Su mirada se dirigió a Sara con un desprecio de curiosidad. «Llegaremos a Vex en 6 horas». Sara tomó su lugar cerca de la consola táctica, negándose a reconocer el escrutinio del capitán humano. Se sintió fuera de lugar, el símbolo de la realeza retorcida en medio de la robusta practicidad de una nave de guerra humana, pero no había vuelta atrás ahora. El destino de Vexi pendía de un hilo mientras la nave saltaba al hiperespacio. Sara permaneció en silencio mirando la pantalla llena de estrellas extensa en borrones de luz. La tensión en el puente era palpable y sentía el peso de la próxima batalla asentarse pesadamente sobre sus hombros. Podía sentir la presencia de Noah a su lado, su actitud tranquila, un marcado contraste con su propia agitación interna. ¿Por qué estaba tan confiado, tan firme? No tenía sentido. Cuando salieron del hiperespacio, el caos los recibió. La flota enemiga estaba allí, negra y elegante, moviéndose con precisión mientras golpeaban las defensas restantes de Vex. Las plataformas orbitales de la colonia eran ruinas en llamas y la superficie del planeta estaba salpicada de cráteres donde el fuego enemigo había violado la atmósfera. Escudos arriba, todas las baterías delanteras. El capitán Haynes gritó su voz transmitiendo las alarmas que sonaban por toda la nave. El Starhawk se zambulló directamente en el corazón de la batalla, sus armas encendidas. Sara observará la pantalla táctica. Sus ojos saltaban de un indicador parpadeando al siguiente. Las naves enemigas eran rápidas, demasiado rápidas, y su armamento estaba atravesando defensas Narlik como un cuchillo caliente atravesando el hielo.
Podía sentir su corazón latiendo, y la calma que había tratado de mantener se estaba esfumando. Objetivo: el crucero líder. Noah dijo desde su puesto, sus dedos bailando a través de la consola que necesitamos romper su formación. La tripulación humana, C con precisión, y los halcones estelares. Los cañones rugieron a la vida. Rayos de plasma disparados hacia la flota, en mueve emiga martillando. El crucero líder se escudó por un momento y parecía vacilar, y Sarah contuvo la respiración. Pero entonces una explosión sacudió al Starhawk, enviando chispas volando a través del puente. Sarah perdió el equilibrio y se agarró a la consola cuando las luces de la nave parpadearon. El enemigo los había apuntado. En represalia, y los escudos del Starhawk estaban fallando maniobras evasivas. Gritó el capitán Haynes, pero la nave ya estaba escorando, luchando por recuperar el control. La pantalla táctica mostró una docena de cazas enemigos separándose de la flota principal, en picada hacia el Starhawk como un enjambre de avispas furiosas. No podemos detendrálos solos, murmuró Sarah, con voz tensa por la frustración. No. Necesitamos, dijo Noah en voz baja, sus ojos fijos en la pantalla. Solo necesitamos ganar suficiente tiempo. Sarah no entendió lo que quiso decir hasta que llegaron los primeros refuerzos de aeronaves que no había esperado ver hasta una hora más. Cirujano del hiperespacio en formación. Perfecto, tomando a la flota enemiga desprevenida. Fue un ataque de precisión, coordinado al segundo y cambiado la situación en un instante. El enemigo vaciló, sus formaciones se rompieron. Bajo el repentino ataque, los ojos de Sarah se abrió cuando se dio cuenta de que Noah calculó perfectamente el tiempo de su ataque hasta el último momento, cuando llegarían los refuerzos de Ahok. Sabía incluso cuando no lo había sabido cómo comenzó, pero sus palabras se perdieron en el rugido de victoria que recorrió el puente mientras la flota enemiga comenzaba a retirarse. La batalla había terminado y Vex estaba a salvo, pero el corazón de Sarah todavía latía con fuerza, y no podía apartar los ojos del rostro de Noah, tranquilo, sereno y por primera vez extrañamente convincente. Había un nuevo respeto en su mirada, uno que no entendía del todo, y la dejó sintiendo inestable. Gracias, dijo, su voz casi un susurro, y era la primera vez que le dijo esas palabras a un humano. Noah la miró. La expresión era ilegible y asentada con la cabeza. Nosotros, aliados, dijo simplemente, y no había triunfo en su voz, solo una tranquila determinación. Sarah supo en ese momento que su percepción de los humanos estaba cambiando, lo quisiera o no. Capítulo 3. Unidos por la batalla. La victoria en Vex se celebró en todo el imperio del Ajo, pero el triunfo fue solo un respiro momentáneo. La flota enemiga se había retirado pero no desaparecido, y los informes de inteligencia indicaban que se estaban reagrupándose en la frontera del espacio narcotráfico, preparándose para un ataque devastador final. El Starhawk y su tripulación se habían ganado un lugar de honor en los ojos del Ajo, algo que enfureció y confundió. La princesa Sarah se encontró dividida entre su persistente prejuicio y la realidad innegable de lo que había presenciado. La batalla había revelado la valoración, lealtad y una extraña clase de belleza que iba más allá de sus apariencias externas. La inquietó, la desafió, todo lo que creía saber, y odiaba sentirse así. Pero no había tiempo para la reflexión. Los preparativos para la próxima confrontación ya estaban en marcha, y su padre le había pedido a Sarah que siguiera supervisando las operaciones conjuntas con la flota humana mientras estaba de pie en la cubierta de observación del Starhawk. Observando cómo el planeta Vex giraba lentamente, abajo escucha el sonido de los pasos. Acercándose, no necesitaba darse cuenta de la vuelta para saber quién era. Se estaba convirtiendo en una presencia familiar. Embajador, dijo con frialdad, aunque no había filo en su voz. Noah se acercó a ella, su mirada enfocada en el planeta maltratado abajo. Pensé que ya estarías de vuelta en Zeta Aria a esta altura, dijo su tono cauteloso. Mi padre me pidió que me quedara. Sarah, respondió su expresión neutral. Quiere que siga coordinando nuestros esfuerzos. Eso es bueno, Noah, dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. Necesitamos a alguien como tú aquí afuera. Ella casi se estremeció ante la sinceridad en su voz. Era inquietante. La facilidad con la que parecía mirar más allá de su desdén inicial
y ver algo digno en ella no sabía qué decir. Así que volvió su atención a la vista dejando que el silencio se extendiera entre ellos. No era un silencio incómodo, pero estaba lleno de preguntas, no dichas dudas persistentes, y algo más que no pudo identificar bien. ¿Qué piensas de ellos?, preguntó finalmente asintiendo con la cabeza hacia los soldados humanos y retorcidos mezclándose en el hangar de la bahía debajo de sus movimientos, con un propósito mientras se preparaban para la batalla que se avecinaba. Tu gente en mente, Du cree que realmente podemos luchar como uno solo. La mirada de Noah siguió la de ella, y se quedó en silencio por un largo momento. Creo que tenemos que hacerlo, dijo suavemente. Si no lo hacemos, ambos seremos destruidos. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que hizo que el pecho de Sara se apretara. Nunca se había permitido considerar a los humanos como iguales, solo como herramientas o aliados temporales. Pero la forma en que Noah habló con una tranquila convicción que pareció atravesar sus defensas, la hizo preguntarse si había estado equivocada. Todo el tiempo somos diferentes, dijo casi para sí misma, tan diferentes. Sí. Noah estuvo de acuerdo, un atisbo de sonrisa tocando sus labios, pero no tan diferentes como crees. Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas de la nave sonaron señalando la llegada de la flota enemiga al borde del sistema. La batalla final por Vex había comenzado y no hubo tiempo para dudarlo. Sara siguió a Noah a la cubierta de mando. Su mente corría a toda velocidad mientras el peso de lo que la esperaba se asentaba sobre ella. Esta era su oportunidad de hacer retroceder a los invasores de una vez por todas. La flota enemiga emergió de la oscuridad del espacio como un enjambre de langostas. Sus agujeros negros reflejaban la fría luz de las estrellas distantes. Había más de ellos de los que Sara había anticipado, y su corazón se hundió cuando se dio cuenta de la verdadera escalada de la amenaza. Esto no era una simple escaramuza, era una invasión a gran escala, y el destino de su gente pendía de un equilibrio. Desplieguen los equipos de ataque. El capitán Haynes ordenó con voz firme y tranquila. Mientras la tripulación del puente se movía con una habilidad práctica, Sara se paró a su lado, su rostro pálido pero determinado a que tenía un papel que desempeñar y no dejaría que el miedo dictara sus acciones cuando comenzó la batalla. Sara tomó el mando de una fuerza de ataque híbrida Naret-Narc, coordinando sus movimientos con la precisión de un maestro táctico. Observó cómo los buques de guerra retorcidos se movían en perfecta sincronía con los cazas humanos, sus láseres cortando la oscuridad y encontrando sus marcas con una precisión mortal por primera vez. Sintió una oleada de orgullo no solo por su gente, sino por los humanos que luchaban a su lado. Noah estaba en el frente de batalla liderando un escuadrón de marines humanos y de ajo en un asalto audaz contra el enemigo. Insignias de la nave. Sara monitoreó su progreso desde el puente. Su respiración se entrecortaba cada vez que sus signos de vida parpadeaban en la pantalla holográfica. Estaban superados en número y en armamento, pero avanzaron con un coraje que la dejó asombrada. Entonces algo salió mal. Una explosión masiva sacudió la nave insignia, enviando ondas de choque a través del espacio y cegando los sensores. El corazón de Sara se congeló cuando vio las lecturas. El escuadrón estaba atrapado en la explosión. Sus signos de vida desaparecieron uno por uno. Sintió una ola de pánico crecer dentro de ella. Un sentimiento que no había experimentado en años. No podía perderlo, no ahora, no después de todo. «Concéntrate, princesa», dijo el capitán Haynes bruscamente, llevándola de vuelta al presente. «Necesitamos terminar esto con un sentimiento». Sara se obligó a concentrarse y dio órdenes con una precisión que atravesó el caos. Dirigió a las fuerzas restantes con una eficiencia fría y despiadada. Cada orden calculada para explotar las debilidades del enemigo. Empujó el miedo al fondo de su mente, enterrándolo bajo capas de deber y determinación. Funcionó. La flota de ajo y humanos comenzó a cambiar el rumbo. Su potencia de fuego combinada abrumó a los invasores. Uno por uno, las naves enemigas cayeron. Sus restos ardientes flotaron a la deriva. A través del espacio como estrellas moribundas, la nave insignia fue la última en desaparecer. Se resquebrajó bajo el asalto implacable hasta que finalmente explotó en un destello brillante de luz. Estallaron vítores en el puente,
pero Sara apenas los escuchó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla buscando cualquier señal de Noah. No había nada, solo estática y silencio. Sintió un dolor hueco en el pecho, una sensación de pérdida que no había anticipado y no sabía qué hacer con ella. Luego, apareció una señal débil, una sola señal. De vida, débil pero viva, moviéndose entre los restos de la nave insignia enemiga. Sark contuvo el aliento cuando reconoció la señal. Era un equipo médico que iba al hangar, ordenó con voz inestable. Ahora, minutos después. Noah fue llevado a bordo. Su traje estaba quemado y su rostro pálido. Estaba consciente, pero apenas. Y Sara sintió una ola abrumadora de alivio cuando se arrodilló a su lado. Su compostura real se olvidó. Por primera vez, no se importó. Quien vio no le importaban las apariencias o el protocolo. Todo lo que importaba era que él estaba vivo. Tú lo hiciste, dijo débilmente, una sonrisa débil en sus labios mientras la miraba. Sabía que lo harías. La garganta de Sara se presiona y extiende la mano para tomar su mano, apretándola con una feroz intención desesperada. Tú también lo hiciste. Ella susurró con la voz quebrada. Lo hicimos juntos por un largo momento. Simplemente se miraron, y en esa mirada, Sara vio algo que nunca había esperado. Una conexión. Un vínculo forjado en el crisol de la batalla más fuerte que los muros que había construido alrededor de su corazón. Ella no lo entendía. No confiaba completamente en eso, pero no podía negarlo, y por primera vez no quería. Capítulo 4. El comienzo de la comprensión. Las consecuencias de la batalla estaban llenas de una mezcla de alivio y celebración. El Imperio Garlic y la coalición humana habían dado un golpe decisivo contra las fuerzas invasoras que los repelían. Desde las fronteras de las fronteras espacio narcisista, por primera vez en generaciones, el futuro parecía esperanzador y la alianza entre humanos y narcisistas ya no era vista como una necesidad desesperada, sino como una asociación genuino en Bexer. El aire estaba eléctrico con la emoción de la victoria. La colonia todavía estaba en proceso de reconstrucción, pero la gente, tanto Gnarlik como humana, trabajaban codo con codo reparando la infraestructura dañada y brindando ayuda a los que habían sido afectados. La princesa Sara lo observó todo desde la distancia, parada en el balcón del puesto de mando temporal que habían establecido. Las cicatrices de la batalla estaban aún frescas, pero había una sensación de unidad en el aire que era innegable. Su padre, el emperador Locker, había llegado a supervisar los esfuerzos de recuperación y felicitar a los héroes de la batalla personalmente. Noah Reese, aún recuperándose de sus heridas, había sido honrado como un héroe del Imperio del Ajo. Sara también había sido elogiada por su valentía y liderazgo durante la crisis, pero las palabras de alabanza le resultaron extrañas. Había pasado tanto tiempo viendo a los humanos como seres menores que luchó por reconciliar el respeto que se habían ganado con el desdén que una vez sintió. Pareces hija. Atribulada, dijo el emperador Locker, mientras se unía a ella en el balcón. Sus escamas capturaban la luz del sol, en una exhibición brillante de esmeralda y zafiro. La batalla está ganada. Y, sin embargo, no pareces inquieta. Sara dudó insegura de cómo expresar la agitación dentro de ella, miró hacia el patio de abajo, donde soldados humanos y de ajo se mezclaban compartiendo historias y risas. Entre ellos vio a Noah, su brazo en cabestrillo, pero su expresión se relajó y contenta. Había algo en la forma en que se movía, en la forma en que interactuaba con quienes lo rodeaban, que le parecía familiar y extraño a la vez. He aprendido mucho, padre, dijo lentamente, con la mirada todavía fija en Noah sobre los humanos. Sobre mí estaba equivocada al juzgarlos tan duramente. El emperador Locker, pensando pensativamente, se necesita una gran fuerza para admitir cuando la perspectiva de uno ha sido defectuosa. Los humanos no son lo que esperábamos, pero han demostrado ser nuestros iguales.
Sara repitió las palabras con un sabor extraño en su lengua. Nunca había imaginado que diría algo así, pero sabía que era verdad. Los humanos habían estado con ellos, habían sangrado con ellos y habían mostrado un coraje y lealtad que no podía negar. Más tarde esa noche, se llevó a cabo una gran celebración en la plaza central de Vex, una reunión para honrar a aquellos que habían luchado para proteger la colonia. La plaza estaba decorada con brillantes pancartas de símbolos humanos y de ajo, y el aire estaba lleno del sonido de música alienígena y humana, mezclándose. Era una vista extraña y hermosa, una fusión de culturas que alguna vez habían parecido incompatibles. Sara llegó con un atuendo ceremonial, su armadura, brillante reemplazada con un vestido suelto que reflejaba la luz de las estrellas sobre ella, se movió entre la multitud saludando a soldados y civiles por igual. Pero sus ojos buscaban a una persona en particular. Lo encontró cerca del borde de la celebración de pie debajo de un grupo de árboles brillantes que de alguna manera habían sobrevivido a la destrucción de la batalla. Noah llamó su voz, que se escuchaba sobre el ruido de la celebración. Él giró una sonrisa que se expandió por su rostro cuando la vio acercarse. Se veía diferente ahora. Todavía un Ist establemente humano, pero de alguna manera más familiar. La hostilidad que alguna vez había sentido se había ido reemplazada por algo que no entendía del todo. Princesa, dijo inclinando su cabeza levemente, aunque había una calidez en su tono que sugería que ya no la veía solo como una figura real. No esperaba verte aquí. Pensé que estarías con tu padre entre los dignatarios. Ya tuve suficiente de las formalidades por una noche, dijo con una leve sonrisa. Además, quería hablar contigo. Él levantó una ceja, claramente curioso, por lo que Sara dudó, sintiendo inusualmente nerviosa. Ella siempre había estado segura de sí misma, confiada en sus palabras y acciones, pero ahora le resultaba difícil expresar lo que pensaba. Respiró profundamente y lo miró a los ojos. La luz ambiental proyectaba sombras extrañas en sus rasgos rudos sobre los humanos. Dijo, finalmente, juzgué mal a tu gente. Te vi como grosero, feo y por debajo de nosotros, pero estaba equivocada. Has mostrado una fuerza, una resiliencia y una lealtad que no creía que fuera posible. Te has ganado mi respeto y el respeto de mi gente. La expresión de Noah se suavizó y avanzando lentamente, gracias, princesa. Eso significa más para mí de lo que sabes, pero no luché por tu respeto. Luché porque era lo correcto, porque creo que nuestros dos pueblos son más fuertes juntos. El corazón de Sara se aceleró al oír sus palabras y sintió un calor extraño brotar a través de su pecho, un sentimiento que no podía nombrar. Lo sé, dijo suavemente, y eso es lo que lo hace más notable. Se quedaron en silencio por un momento. Los sonidos de la celebración se desvanecieron en el fondo. Sara sintió el peso de las últimas semanas, las batallas, la tensión. Las percepciones cambiantes se desvanecieron dejando solo una sensación de claridad que no había esperado ella. Extendió sus dedos, rozando a Noah, y él no se apartó. ¿Te quedarás?, preguntó su voz apenas más que un susurro. En el imperio, quiero decir, hay mucho más que aprender, mucho más que podemos lograr juntos. Los ojos de Noah se abrieron de sorpresa y bajó la mirada a sus dedos entrelazados. ¿Estás preguntando como una princesa o como Sara? Ella admitió con una mirada firme. Quiero entender si esta alianza puede convertirse en algo más que solo una necesidad. Él no respondió de inmediato y por un momento temió haber sido demasiado atrevida, demasiado presuntuosa. Pero luego él, sonriendo con una sonrisa cálida y genuina, que hizo que su corazón se agitara de una manera que nunca antes había sentido. Me quedaré, dijo con su voz firme y sincera, por ti y por el futuro de nuestra gente. La tensión entre ellos se derritió y Sara sintió una extraña sensación de paz al asentarse sobre ella. Fue como si un gran peso se hubiera levantado, como si el límite que había construido entre ella y los humanos finalmente se hubiera derrumbado. Nunca había pensado que podría sentir esto por un humano.
Nunca imaginó que podría encontrar belleza en su fuerza, su coraje y su espíritu, pero ahora sabía que la belleza no se limitaba a las apariencias y que la verdadera belleza residía en las conexiones que forjaban, los desafíos que superaban y la esperanza compartida de un futuro más brillante. La noche se alargó y la celebración continuó, pero Sara y Noah permanecieron juntos hablando hasta bien entrada la noche bajo las brillantes estrellas alienígenas. Hablaron del futuro, de los desafíos que enfrentarían y de la alianza que los había unidos. Por primera vez, Sara sintió una sensación de pertenencia que nunca había conocido. Una sensación de que tal vez los humanos no eran tan diferentes después de todo, y tal vez, solo quizás había un nuevo tipo de belleza en la galaxia, una que ella había sido demasiado ciega para ver antes, pero que ahora brillaba más que cualquier estrella en el cielo.